Mis hermanos, damos gracias a Dios por estar nuevamente reunidos en su nombre para estudiar su palabra, esa palabra que nos trae vida, esa palabra que nos trae consuelo, exhortación también, y estamos aquí para escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Continuamos con el estudio de la Epístola Universal de Judas. Hoy vamos a ir al versículo 5 y 7, en lo que el tiempo me lo permita, porque hay mucho que abarcar, y vamos a ver algunas advertencias históricas contra la apostasía que nos muestra Judas en el Antiguo Testamento. Nos va a traer ejemplos, 6 ejemplos, acerca de la apostasía que ocurrió en el Antiguo Testamento. Le pido a usted que abra su Biblia en la epístola de Judas. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Si ya lo encontró, póngase en pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar al Señor, nuestro Padre del cielo, dejándole una vez más este momento, que podamos nosotros glorificar su nombre, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para que esa palabra penetre en nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos conocer tu voluntad, queremos conocer más de nuestro Dios, sus atributos, sus características, su esencia. Padre, estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, a obedecerte, aunque es difícil en esta lucha diaria, porque aún estamos en este cuerpo de carne, pero queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Bendice cada una de las personas que estamos aquí, las que nos están escuchando, y permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos haga entender aún más este tema quieres tú traer hoy a la iglesia local Misión Esperanza. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Tenga ahí sus ojos puestos en la Biblia para estar viendo esta exposición. El propósito de la carta, para los que nos visitan hoy, el propósito de la epístola, lo vemos en el versículo 3. Vamos al versículo 3. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Parece que Judas iba a escribir acerca de la salvación. Todos lo conocían, pero fue inducido a escribir para que el pueblo defendiera la fe, ¿no? Los exhortó para que contendieran ardientemente por la fe, que lucharan para defender la fe. Y esa fe que nos habla aquí Judas es el conjunto de enseñanzas, de doctrinas que está por toda la Biblia. Cuando encuentres ese artículo, la fe, significa ese grupo de enseñanzas que están en las Escrituras. Todo cristiano está llamado a contender, a defender la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre. Versículo 4. Y aquí escribe el por qué escribe esta carta. Dice: porque algunos hombres
Han entrado ¿qué? Encubiertamente, como espías. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ya se había profetizado en el Antiguo Testamento, hombres impíos, no conocen a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres impíos distorsionan o niegan la gracia de Dios, como dice el texto, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Permiten hacer cualquier cosa porque ellos creían que el alma ya estaba salva y el cuerpo, pues como se iba a destruir, podían vivir en pecado, ¿no? Esta falsa enseñanza dice eso. Y hoy muchos creen esto, que tú ya eres salvo para siempre y ya el cuerpo puede hacer lo que quiera y no se va a perder. Y eso es una mentira. Tenemos que vivir en santidad, porque nuestro Dios es santo. Estas personas que entran encubiertamente a la iglesia, pues han dejado primeramente a Dios fuera de sus vidas. Son personas inconversas, son personas impías que simplemente quieren sacar fruto de las ovejas, ¿no? Quieren hacer mercadería de las ovejas. Por eso esta carta, mis hermanos, es difícil que la vayan a exponer en un lugar donde solo quieran sacar su dinero y hablen de prosperidad y prosperidad, porque van a estar descubiertos. Esta epístola no es muy amada por muchos el día de hoy. Aquellos que quieren sacar provecho de las personas económicamente hablando, ¿no? Y engañarlas en todo tipo. Sabemos que todo verdadero cristiano está luchando por la defensa de la fe. Todos los que nos llamamos cristianos debemos defender la fe, porque hay una batalla entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. ¿Hasta cuándo será esa batalla? Hasta cuando regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Hasta ahí tenemos que nosotros estar luchando. Y esta lucha no va a disminuir, mis hermanos. Esta lucha va a aumentar, se va a acrecentar. La apostasía seguirá creciendo. La mentira seguirá creciendo, va aumentando en la medida que nos acerquemos al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar peor. Pero debemos estar firmes en Dios. ¿Para qué? Para defender la fe que nos es dada una vez y por todas. Mira lo que nos dice Mateo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas. Parecen ovejas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Son fieras de verdad. Por fuera, pero por dentro. Eso es muy importante. Por dentro ellos está su corazón impío. Por dentro ellos no tienen a Jesús. Son ovejas vestidas, son lobos vestidos de oveja. Pero los podemos conocer, dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Por su actitud, por lo que hablan, por lo que dicen. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso usted puede ir a se mata o palo o árbol de mango? ¿Puedes coger manzanas? No. Y ellos tarde que temprano se van a contradecir, porque van a hablar una cosa y van a actuar otra. Por los frutos los vamos a conocer. Dice también Pablo a Timoteo que ellos tendrán apariencia de piedad. Mira, aquí lo dice 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad. Van a parecer religiosos. Van a parecer muy santos, muy cristianos, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la van a negar? Con sus actos. Dicen una cosa, pero hacen otra. El verdadero cristiano dice y hace la misma cosa. Dice, yo amo a Dios y obra cumpliendo los mandamientos, obedeciéndole al Señor. Pero estos impíos no. Pueden hablar cosas muy buenas de Dios porque usan la verdad, ¿no? Mezcladas, adulteran, pero niegan
con sus actos, su forma de vivir, que creen en ello. Tarde o temprano, mis hermanos, será descubierta esa naturaleza de su corazón corrompido, porque el Espíritu Santo no habita en estas personas. No habitan en estas personas, no han sido transformados, no han sido nacidos de nuevo. Y lo peligroso de todo esto, o la peligrosidad, es que se parece a nosotros. Eso es lo peligroso. Por fuera parecen ovejas. Se visten como cristianos, hablan como cristianos, cierran los ojos para orar como cristianos, levantan las manos como cristianos, hasta usan el mismo lenguaje como cristianos, pero por dentro su corazón está corrompido. Ese es el peligro, porque aparentan. Ellos no van a entrar así para que todo el mundo se dé cuenta. Estos falsos creyentes, estos apóstatas, quieren destruir la fe de los hijos de Dios. Quieren destruir las iglesias. Quieren destruir la fe que se nos ha sido dada en la Biblia. Y enseñar otras cosas que no están en la palabra del Señor. Para nosotros toda la revelación está en la Biblia. Aquí está la verdad. No le falta ni una coma ni una tilde. Está absolutamente todo aquí. Cualquier persona que traiga otra revelación será un falso profeta, será un falso maestro. Porque aquí hay muchísima información acerca de Dios. 66 libros para que alguien venga a decirme cosas diferentes a 66 libros. Pues no. Recordemos que es apostasía, ¿no? Apostasía significa irse, apartarse, abandonar la fe. Era una persona que creía, que escuchó la verdad, que quizás se estaba congregando, participaba, quizás también evangelizaba, pero luego se apartó de lo que creía y comenzó a vivir impíamente, como un no cristiano. Se alejó totalmente de la fe. La apostasía, según la Biblia, es el acto de abandonar o renunciar a la fe cristiana voluntariamente, no lo hacen. Se alejan de Dios, de la comunión con Dios y sus enseñanzas. Ya no quieren escuchar las enseñanzas. Abandonan las doctrinas fundamentales, que son nuestro soporte, y las verdades bíblicas. Es más, comienzan a torcerlas, a volver a ser herejía. También niegan la naturaleza de Jesús. Muchos por ahí dicen que Jesús simplemente fue un profeta más, negando que Jesús es el Hijo de Dios. Es una doctrina fundamental. Otros dicen, Jesús es un buen hombre, es un buen ejemplo, y ahí se queda. No, Él es Dios encarnado, hecho carne. Porque aquella persona que no cree que Jesús es Dios, que Jesús se hizo carne, pues no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, no es hijo de Dios. Muchos ya no soportan escuchar la doctrina, ya no soportan que les digan que están en pecado, que tienen que ajustar sus vidas a Dios. Ya no soportan eso. Muchos ya están quitando de las músicas de la iglesia la palabra pecado, arrepiéntase, porque quizás ofenden a los oyentes y quieren agradar sus oídos. Y eso lo dice también Pablo en segunda carta a Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo, ya estamos, cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina. No la quieren escuchar, sino que teniendo comezón de oír, o sea, quieren buscar una prédica, un mensaje que les agrade, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, buscarán un montón de maestros. Ellos buscarán esos maestros para que les enseñe lo que ellos quieren oír. Es muy diferente escuchar lo que Dios tiene para hablarnos hoy a lo que tú quieres oír. Las personas que no soportan la sana doctrina buscan lugares para que se ajusten a lo que ellos quieran oír. Hay gente que dice, no me hable de infierno, no me hable de pecado,
Aquí hablan mucho de eso, yo me marcho de aquí, no la soportan. Versículo 4, dice, apartarán de la verdad el oído, no quiere, y se volverán a fábulas. O sea, darán la espalda a la verdad, apostasía, y harán caso de cuentos, de mitos, de historias. Y eso es lo que se ve muchas veces lastimosamente en un púlpito, la historia, el sueño, el Dios me dijo, ¿no? El soñé, tengo una nueva revelación, pero no te enseñan la palabra. Hermanos, eso es apostatar, lo que está hablando aquí Pablo. Es apostatar, es negar el Evangelio que nos llevó a la salvación, imagínese usted. Y para hablarnos de esta apostasía, de este abandono voluntario de la fe, Judas apela a 3 ejemplos tomados del Antiguo Testamento, para recordarles a sus lectores y a nosotros hoy que hay muchos que adulteran la verdad, la pervierten, y que esas personas que hacen esto, los apóstatas, van a tener un juicio, como el juicio que vamos a ver ahora. Eso les está diciendo Judas. Estos ejemplos para que recuerdes que Dios es Dios de ira también, y que Él Él es justo y va a tener un juicio divino a estas personas que están pervirtiendo la fe. Judas nos da 6 ejemplos, 3 grupos y luego 3 personas. 3 grupos y luego 3 personas. Vamos ahí a Judas y vamos a verlo. Si usted ve, ahí dice, en el versículo 5, nos va a hablar acerca del pueblo de Israel. Dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, a su pueblo Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vino juicio. 6, nos habla sobre los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Y 7 es, el tercer grupo es como Sodoma y Gomorra, estos gentiles y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, ¿no?, está hablando, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Y más adelante nos dice sobre 3 personas, nos está hablando sobre 3 personas, y esas personas las vemos en versículo 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el primero, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas nos está hablando de 3 grupos y de 3 personas. Tenemos tema, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos va a alcanzar hoy. Creo que es solo la primera, pero vamos a ver. Bien, entonces, Judas está aquí para hablarnos de la apostasía y que tuvo el pueblo de Israel. Imagínense, Dios escoge por soberanía un pueblo. Dice, este va a ser mi pueblo, a este me le voy a manifestar, me le voy a revelar y va a ser mío. Pero ese pueblo se rebela, duda, se aleja de la fe. Versículo 5, vamos al versículo 5 de Judas. A ver cuál fue esa apostasía de Israel. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esa primera parte es bien importante. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Cuando tú le recuerdas a alguien es porque ya lo sabía, ¿no? Él les está recordando a ese pueblo que ya sabían algo. Y aquí asumimos que es un pueblo judío convertido al Señor Jesús, porque ya conocían el Antiguo Testamento. Y la historia que va a traer él es la apostasía del pueblo de Israel, ¿no? La apostasía del pueblo de Israel. Es tan importante, mis hermanos, recordar las verdades bíblicas. Es importante. Y mire que Pedro lo hacía también. Es importante que recordar. Dice, por esto yo no dejaré de
recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos que ser humildes, mis hermanos, cuando vayamos a un texto que ya conocemos y decir, Señor, háblame, háblame. Hay gente que si tú le hablas de lo mismo, de la salvación, dice, ay, otra vez. Y quieren más revelación, por eso buscan profetas, por eso buscan cosas extrabíblicas, les fascina meterse con eso. Escarbar más allá de lo que dice la Biblia. No podemos ir más allá de lo que nos dice la Biblia. Porque si vamos más allá de lo que dice la Biblia, estamos entrando a especular. Y no podemos especular con la Biblia. Es mejor callarnos y decir, hasta aquí entiendo. Hasta aquí el Señor nos dijo y hasta aquí nos ha revelado. ¿Está bien? Pero es importante, mis hermanos. Pedro también lo hacía, recordaba siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y eso es muy importante. Aunque los lectores sabían la verdad, a la luz de las escrituras que repetían, estaba en juego el destino eterno. El destino eterno. Por tanto, valía la pena repasar estas ideas una y otra vez, lo que es la salvación, ¿no? Por esta razón, los cristianos nunca deberían cansarse de escuchar los conceptos básicos de la vida cristiana. Es más, aprenderlos. ¿Cuántos te sabes tú? ¿Tú puedes explicar lo que es la expiación con versículos? ¿Tú puedes explicar lo que es la sustitución en la cruz con versículos? ¿Tú me puedes dar en 2 minutos, 3 minutos el plan de salvación? ¿Ves que es necesario? Es necesario escuchar los conceptos básicos y deberíamos regocijarnos, mis hermanos, cada vez que se predica a Jesucristo, su evangelio y el plan para nuestras vidas. Ese es el trabajo de los pastores. Ese es el trabajo de los pastores que estamos aquí. Algunas veces repetimos y repetimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, ¿qué? ¿Quién es Jesucristo? Las verdades fundamentales. Porque, hermanos, somos muy dados a olvidar la verdad. Se nos olvida rápido. Se nos olvidan muchos conceptos. Además tenemos 3 enemigos. ¿Sabías que tú tenías 3 enemigos? No es su esposo ni su esposa. El cristiano tiene 3 enemigos. Primero, la carne. Estamos luchando con la carne. La carne solo quiere cumplir los deseos pecaminosos. No quiere cumplir ni obedecer a Dios. Quiere debilitarnos para no aprender esas verdades. Y también luchamos contra el mundo, con las ideas del mundo. ¿Qué hay en el mundo según 1 Juan 2:16? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vanidad. Y dice que eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso nos quiere distraer. Imagínense, el mundo nos quiere atraer a lo que es material, a lo que se va a perder. El mundo un día se va a acabar, se hará destruido. Y muchos andan más pendientes de ese mundo, sabiendo que se va a destruir. Y dan todas sus fuerzas para el mundo y para la vanidad. Pero un día se va a destruir todo eso. Es más, dejará de existir cuando tú ya no existas, aunque siga existiendo. Y lo último, Satanás. Satanás, el padre de la mentira, que adultera la palabra de Dios y que nos mina por todos los lugares. Internet, televisión, el móvil, el celular, músicas, de todo. Quiere adulterar la verdad. Por eso es importante recordar, mis hermanos, lo que ya hemos aprendido para fortalecer nuestra fe y saber qué hemos creído y para poder dar cuenta a aquellos que nos pidan en qué creemos, ¿no? Dice Judas, versículo 5, mas quiero recordaros ya una vez, lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí Judas recuerda a sus lectores 2 hechos bíblicos. Primero, la liberación de Dios
a su pueblo y la destrucción de Dios. Dos hechos, libertó y destruyó. ¿Qué sucedió para que Dios destruyera una gran parte de su pueblo? Porque fueron muchos. Fue casi toda una generación. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los hijos. Los padres murieron. ¿Ah? Sí, ahí vamos. El Señor salvó de la esclavitud, lo sabemos, los que leemos la Biblia, de la tierra de Egipto, a su pueblo Israel, a su pueblo escogido. Y lo hizo porque Él es amor, porque Él tiene gracia sobre su pueblo, porque lo escogió, además se lo prometió. Y la salida de Egipto fue precedida por milagros portentosos, por maravillas. Él se manifestó de una forma gloriosa a este pueblo. Dios hizo que aquella nación pudiera ser liberta porque Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Y ellos experimentaron, ellos vieron, escucharon la salvación de Dios por medio de ese amor del Señor que hizo estos prodigios. Y Él les prometió que los sacaría de Egipto y los llevaría ¿a dónde? A la tierra prometida, a Canaán. Y el pueblo de Israel estaba en el desierto, ya estaba caminando, estaba cerca, en Cades Barnea, muy cerca a la tierra prometida, ¿no? Pero se negó a entrar, comenzó la duda. ¿Será que sí? ¿Será lo que Dios nos prometió? ¿Será esa la tierra donde vamos a vivir nosotros, nuestra descendencia? Y comenzaron a dudar. Y envían unos espías, uno por cada tribu, fueron 12, y entre esos espías para mirar la tierra habían dos, que era Josué y Caleb. Usted lo puede leer luego en Números capítulo 13. Ellos trajeron un informe y confirmaban que aquella tierra sí era muy productiva, era rica en agricultura y ganadería, ¿no? 2 espías creyeron, los demás no. Y adivine qué sucedió con los demás. Comenzaron a hablar, a introducirles a los hermanos que allí también, había agricultura, ganadería, pero había gigantes. Y que las ciudades eran muy grandes y fortificadas. Y eran grandes guerreros. ¿Y qué sucedió al pueblo? Comenzó a dudar, a alejarse de la fe. Prefirieron quedarse en el desierto que creerle a Dios. ¿Ustedes se imaginan? Muchas veces vemos nosotros, mis hermanos, que hay faltas grandes contra Dios. Y el cristiano, de verdad afirmado en la fe, dice, no, yo no fornico, yo no robo, yo no engaño. Pero esto, la falta de fe en Dios, a sus promesas y no obedecerlas, los llevó a la destrucción. Esto es serio. Esto es bien serio, mi hermano. Dice, Dios les había hecho una promesa. Yo os sacaré de Egipto y os llevaré a la tierra prometida. Pero el pueblo se acobardó. Usted recuerda que Apocalipsis y también Corintios dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y comenzó el pueblo a murmurar, a hablar mal ¿de quién? De Dios. Siendo que los cubrió con una ¿qué? Una nube del sol y una columna de fuego en el frío en la noche. Le dio de comer maná, perdices y demás. Los salvó, le dio agua, pero ellos estaban murmurando contra Dios. Y el pueblo dudó. Aún viendo estas maravillas, es impresionante, los milagros que hizo Dios en el desierto, murmuraron. Y vamos a ver lo que sucedió. Por favor, abra Números 14 en su Biblia. Números 14. Versículo 26. Los israelitas se están rebelando contra Jehová, contra su Dios. Y mire lo que dice el Señor a Moisés, que Él conoce los corazones de todos. ¿Estás ahí, 26? Números 14, 26. Mira. Y Jehová habló ¿a quién? A Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré
esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Está hablando de su pueblo. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. O sea, Dios los iba a matar. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, todos los de 20 años hacia arriba, el Señor iba a acabar con esa generación. Porque son los que más murmuran, en este caso, ¿no? Los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ellos sí entraron porque ellos creyeron en la promesa. Ellos dijeron, allí el Señor, es verdad lo que el Señor nos dice. Mire cómo el pueblo quiso poner en tela de juicio la promesa de Dios. Dudó. Lo quiso probar. Ah, eso es lo que tú dices, déjanos comprobar. Wow. Debemos caminar ¿por qué? Por fe, no por vista. Y no tentar a Dios. No probarlo. Ah, tú eres Dios, entonces haz esto. Nosotros no somos Dios. Él es el Dios. La incredulidad de aquel pueblo les impulsó a regresar al desierto, mis hermanos, y allí duraron 40 años. Ya estaban cerca. Es más, cronológicamente les faltaba... Estuvieron 38 años, imagínense. Ya estaban cerca, pero decidieron estar en el desierto. Y esto es un ejemplo de apostasía. El pueblo se alejó de la fe. Y ahora en el versículo 31, los israelitas usan como excusa a los hijos para entrar a la tierra prometida. Dicen, no, mis hijos van a morir mis hijos de hambre, no vamos a entrar ahí por mis hijos. Dice, pero a vuestros niños, versículo 31, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El pueblo estaba poniendo de excusa a sus hijos. ¿Cuántas personas ponen de excusa a sus hijos para no servir a Dios? Es que mi hijo, es que mi hija... No, primero la universidad, primero el colegio, después de que está todo, le sirvo a Dios. No hay que poner de excusa a los hijos. Primero trabajo por ellos, consigo todo el bienestar y luego voy a la iglesia y Dios úsame. Eso le sucedió a ellos. ¿Y qué le dice el Señor? Ustedes no van a entrar. Sus hijos sí, pero ustedes no. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Dios los mató. 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. En 40 años se iba a acabar esa generación. 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día, y conoceréis ¿qué? Mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Hermanos, le está hablando a su pueblo. Esto nos debería hacer temblar y temer a Dios. Le está hablando al pueblo escogido. La Biblia siempre habla de un remanente. Habla de un pueblo pequeño dentro de ese gran pueblo. Y aquí fueron muchos los que murieron. Ahorita vamos a ver cuántos. Y quedó un pequeño remanente, fiel al Señor. Muchas iglesias, la Iglesia Universal reúne muchos cristianos, miles de cristianos. Pero la Iglesia del Señor va a ser un remanente. No todos serán salvos en una iglesia porque no quieren. Esta nueva generación de israelitas cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida, a sus hijos, como Dios lo había prometido. Pero la primera generación cayó en la apostasía, se alejó de la fe, murmuró del Señor
y fue destruida en el desierto. Aquí Judas nos da una evidencia que el pueblo tuvo la oportunidad. Todos tuvieron la oportunidad de creer, todos vieron las maravillas de Dios, todos experimentaron la bondad de Dios, sus milagros, pero dudaron de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos muestra su bondad? Yo diría todos los días. No cuántas veces, todos los días. Y dudamos de Dios. Dudamos que no está con nosotros, dudamos que no nos va a proveer, dudamos que no está con nuestra familia y servimos más al mundo que a Dios. Y en su promesa dice, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Lo demás es casa, vestir, comida. Nos está diciendo, dedícate al reino de Dios, sí, trabaja, pero yo te voy a suplir las necesidades básicas en esta tierra para que me sirvas. Eso es lo que dice el Señor. Hermano, la incredulidad impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Y la incredulidad de muchas personas va a impedir que vayan a una vida eterna con Jesús. ¿Por qué? Porque no van a creer que Dios está con ellos y se van a dedicar más a las cosas del mundo y a su propia vida. Estas consecuencias también sucederán con aquellos que tienen la oportunidad de conocer la verdad de Dios, las santas escrituras, pero las rechazan. La Biblia dice que ay de aquellos, les hubiera mejor haber no nacido que haber escuchado esta verdad y no obedecerla. Dice la palabra. Esto es serio. Así como dentro del pueblo de Dios hubo personas que estaban cerca de la tierra prometida, todos estaban muy cerca de la verdad, escucharon la verdad. Hoy también hay personas dentro de la iglesia que están cerca de la verdad, la están escuchando, pero la van a rechazar en su vida. No por estar en una iglesia de sana doctrina tú vas a ser salvo. Puedes estar escuchando la verdad hoy y si la rechazas eres un apóstata. Tienes un corazón apóstata. ¿Cómo se da cuenta? Por la forma de vivir. Por la forma en que estás viviendo. Contraria a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el final de estas personas? Pasaron a la destrucción. Así como destruyó el Señor a los incrédulos del pueblo de Israel, también dice que hoy destruirá a los apóstatas. Tendrán juicio. Él no va a perdonar eso. Van a recibir su castigo. Y eso nos lo dice Hebreos 3. Vamos a Hebreos 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Versículo 6 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no que endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nos va a hablar también de lo que estamos hablando con Judas. Donde me tentaron vuestros padres en el desierto, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. En el versículo 18, refiriéndose a Israel, dice, ¿y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Desobedeció el pueblo, negando su fe al Dios, abandonaron su fe. Aquí hace el autor de Hebreos también hincapié sobre la incredulidad, mis hermanos, andar en incredulidad. Dios hace hincapié en eso. Y el pueblo de Israel conoció la verdad, conoció el poder de Dios, vieron los milagros, participaron de las experiencias
que Dios dio a su pueblo. Estuvieron cerca de la salvación, pero no la abrazaron. Una cosa es escuchar la verdad, otra cosa es conocerla, experimentarla seguramente, pero otra cosa es abrazarla, entregarse completamente a la verdad. Vamos a primera carta a los Corintios, por favor. Y en primera carta a los Corintios también Pablo recuerda, como hace Judas, al pueblo. Él también le está recordando, haciendo recordar a los corintios acerca de la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Mira cómo se habla de esta travesía por toda la Biblia. Y de Sodoma y Gomorra mucho más, que eso lo vamos a ver más adelante. Primera carta a los Corintios 10:1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuántos? Todos estuvieron bajo la nube. ¿Y cuántos? Todos pasaron el mar. Dios se mostró a todos, mis hermanos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Eran más de los que Dios nos agradó, de los que sí se agradaron. Por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra, no codicies las cosas que el pueblo de Israel codició. No dudes como ellos dudaron, porque si no vas a tener la misma consecuencia. 7. Ni seáis idólatras. Idolatría no es simplemente postrarse ante un muñeco de barro. Idolatría es poner algo, una persona, una cosa, en primer lugar en tu vida. El primer lugar en tu vida, el todo debe ser Dios. Pero si algo está ahí entorpeciendo esa comunión con Dios, eres un idólatra. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Jugar significa hacer muchas cosas malas e inmorales. Porque después de comer y beber perdían la cabeza. Por eso dice el versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000 en un día el Señor les quitó la vida y eran del pueblo de Dios. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El tentar a Dios. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no, caiga. Las Escrituras, por todas ellas nos dan ejemplos de qué debemos hacer nosotros. Las Escrituras nos dejan saber la misericordia de Dios. Hoy Dios está hablando con misericordia. Y te está diciendo, no sé a quién, en que me estás viendo, escuchando, que no te alejes de esa fe. Estas personas que murieron, algunos piensan que perdieron la salvación. Ellos no eran salvos. No perdieron nada porque dudaron de su Dios. Dudaron de las promesas de Dios. No abrazaron la fe. Y la Biblia es clara en esto. Vamos a ver si alcancé. Sí, alcancé a ponerle. Dice acá, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos, ¿qué? Salieron para que se manifieste
que no todos son de nosotros. La persona que no persista en el camino de Dios y se aleje, solamente va a decir que nunca fue salvo, nunca abrazó la verdad, la escuchó, se gozó quizás en la iglesia semana tras semana, escuchó la verdad los domingos, escuchó la verdad cada miércoles, pero finalmente se apartó de la verdad. ¿Y cómo se demuestra eso? Viviendo una vida inmoral, una vida disoluta. Aunque haya sentido cosas bonitas en la iglesia, un cántico, el amor de los hermanos, pero lo que le hizo saber que no abrazó la fe era el modo de vivir. No estaba viviendo según sus creencias. Y estas personas así son apóstatas, como los que desobedecieron y no creyeron a Dios y fueron destruidos. Estos apóstatas son religiosos por fuera, aparentan una religiosidad, pero en su corazón hay incredulidad, no le creen a Dios. Porque si le creyesen, saldrían de la inmoralidad sexual en que están, saldrían del pecado en que están encubiertos, saldrían del engaño que producen, de sus mentiras, etc. Pero estas personas que esperan, ¿qué les espera a estas personas? Pues un final aterrador, y es el infierno. No les espera nada más, porque no quisieron creer en la verdad de Dios. Les cito esto, dice Lucas, dice, pero yo os mostraré a quién debes temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo a este temed. Lucas 12:5. ¿Quién es Él? Dios. A Él debemos temer. Muchos temen a Satanás, muchos temen a los hombres, muchos temen a la muerte. No, hay que temer a aquel que puede matar y arrojar al infierno. Dice Hebreos 12:29, porque Dios es fuego consumidor. Y dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, es aterrador, es terrible, es realmente terrible enfrentar un día al Dios que has rechazado y has ofendido tanto. Caer en manos del Dios vivo es haber resistido a su amor, haber resistido a su verdad, a su salvación, al compromiso con Él, haber despreciado las advertencias del Espíritu Santo a través de una prédica y haber persistido más allá del punto en que Dios pueda demostrar que consistentemente rechazó la gracia de Dios. Judas usa este ejemplo de rebeldía del pueblo de Israel contra Dios para enseñarle a los lectores de aquel tiempo y a nosotros a que no hiciéramos lo mismo. No hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Muchas personas piensan que, mira, yo peco y Dios no me mata, como en el Antiguo Testamento. Pero de nadie se puede burlar Dios. Dios no puede ser burlado. Dios va a darle a cada quien lo que merece. Evitemos el mal ejemplo de Israel. Judas le quería recordar lo que Dios hizo, el juicio sobre los apóstatas en su pueblo. Y aunque sabemos que Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y trae a sus hijos por el amor y la misericordia, Dios también es un Dios de ira, un Dios de juicio, un Dios justo, que dará a cada quien lo que merece. Y lamentablemente esto no se predica en las iglesias. Solo Dios es amor, y todos como una familia alegremente, y sigamos bien, y la gente perdiéndose en las bancas de la iglesia. Porque lo único que quieren estas personas es escuchar cosas que le hagan comezón en sus oídos. Y lo único que quiere
El predicador, falso predicador, es usufructuarse de eso. Mis hermanos, la ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Dios debe actuar de forma justa y juzgar el pecado. Y Él responde con ira, una ira santa. De otra manera, se estaría negando a sí mismo, porque dejaría pasar el pecado sin castigarlo. No sería santo, no sería perfecto. Y la ira de Dios es congruente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Mucha gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento tiene ira, pero el del Nuevo no, estamos en la gracia. Sí estamos en la gracia, pero Dios sigue siendo el mismo juez. Antes en el Antiguo Testamento, cuando se encontraba en adulterio, a las personas eran apedreadas. Ahora nos dice el Nuevo Testamento que con solo mirar a una persona y desearla en el corazón ya adulteraste. Es peor. Y por eso, por cada acto vamos a ser juzgados. Es común pensar que en el Antiguo Testamento todo lo malo, todo lo duro, la ira de Dios es diferente a ese Dios del Nuevo Testamento. Pero mi hermano, en Apocalipsis 19:15 dice esto: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Tenemos que orar al Señor, tenemos que defender la fe, proclamar la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, porque muchos están perdiendo, mira esto, en las mismas iglesias, que es donde debería haber salvación. Tú que me escuchas hoy, si tú amas lo que el mundo ofrece, la vanidad, lo material, y eso va a dejar de existir algún día, pero lo persigues con todas tus fuerzas, si amas más a esto que a Dios, si amas más tu vida que a Dios, y si escuchas la verdad del Evangelio, pero lo rechazas cada vez que lo escuchas, entonces amas más las tinieblas que la luz. Y lo que garantiza que tú ames más las tinieblas que la luz es que irás al infierno y serás llamado de apóstata. Pero tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias. Dios te está hablando una vez más hoy. Dios en su misericordia te está diciendo: ven, arrepiéntete, deja tu vida de pecado, ve a Él, suplícale que te perdone, que te salve, y Él lo hará. Es una promesa en la palabra. Gracias a Dios, la ira de Dios está satisfecha en Cristo Jesús. Él murió por todos aquellos que creen en Él. Y esas son las buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y gracias a Cristo te puedes llamar de justo. ¿Por qué? Porque has puesto la fe en el Hijo de Dios. Y le suplicarás que te salve, y te arrepentirás del pecado, lo dejarás atrás y comenzarás a caminar hacia Cristo Jesús. Ponte en pie, vamos a orar al Señor. Hoy te dice el Señor a través de su palabra, como le dijo al pueblo de Israel: no seas duro de corazón. No seas duro de corazón.